a enfocarnos en paliar los problemas que había en muchos de los países donde estábamos trabajando, sino también a intentar ir a las raíces de los problemas y a intentar también, lanzamos esta campaña en octubre de 2014, estábamos todavía en pleno momento de la crisis, buscábamos también una razón que explicara y que conectara las realidades de lo que ocurría aquí y de lo que ocurría también en muchos países. Por eso para nosotros esta campaña tiene mucho que ver con explicar desde dentro las causas del sistema, tratar de demostrar que esto es un problema y luego focalizarnos en las soluciones. Por eso hablamos de desigualdad económica esencialmente, aunque somos conscientes de que las desigualdades tienen muchas otras dimensiones, pero empezando por abordar el problema de la desigualdad económica, conseguimos luego poner muchos otros elementos que ayudan a resolver otras desigualdades. No es que sea la única desigualdad, pero sí hemos pensado que era una fuerza motora que nos ayudaba luego a entender y explicar muchas otras cuestiones. Y hemos intentado eso, explicar el problema, centrado en el problema. Tienes que pensar, voy a empezar a explicar un poquito cómo empezamos contando y hablando de la desigualdad en enero de 2015, que fue el primer informe así más potente que sacamos. Entonces, cuando empezamos hablando de la desigualdad, queríamos explicar que no estábamos hablando de un poco de desigualdad en el mundo, que estábamos hablando de una crisis de desigualdad y de una crisis de desigualdad extrema. Y el primer dato que sacamos en enero de 2015, lo que quería demostrar es que 85 personas en el planeta, los 85 más ricos, 85.000 millonarios, tuvimos que buscar incluso el término aquí en español, 85.000 millonarios tenían cuánta riqueza concentraban comparado con el resto del planeta. Y lo que vimos es, analizando datos de distintas fuentes, es que esas 85 personas más ricas del planeta concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Entonces no podemos hablar de cierta desigualdad, sino que hablamos de una desigualdad extrema y brutal. Y estamos hablando también de riqueza, luego hablaremos de rentas, de ingresos o de consumo si queréis, pero aquí hablamos de riqueza sobre todo. ¿Por qué hablamos de riqueza? Que riqueza es poder. Y vamos a ver cómo esa concentración de riqueza nos lleva a una concentración de poder y esa concentración de poder qué consecuencias puede tener. Eso lo sacamos en 2014, en 2015. En 2016 eran solo 62 ya personas las que concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Queríamos ponerlo así en una foto muy visual, decir que cabían en un autobús estos rojitos de los típicos ingleses, demostrar que era tan absurdo como eso, como un bus típico que nos podemos encontrar en cualquier calle de Londres, pero que equivalían a la mitad más pobre de nuestro planeta. Siempre hemos intentado jugar con esas imágenes que molesten, que incomoden un poco, pero que te hagan llamar la atención sobre lo extremo de esta crisis. Insisto mucho y luego si queréis hablamos de por qué hablo de crisis de desigualdad y no de cierta desigualdad. En aquel momento, cuando sacamos este cálculo también de los 62, ya empezamos hablando de que uno de los aliados más importantes de esta crisis de desigualdad era el problema de los paraísos fiscales. No es solamente la causa, sino es un aliado que va a estar tejiendo un montón de relaciones que hacen que se sigan concentrando de esta manera tan brutal esa riqueza. Luego calculamos que si las cosas no cambian, el 1% más rico del planeta iba a concentrar más riqueza que el 99% restante. Cuando sacamos ese dato nos llamaron alarmistas, pero en realidad las previsiones se cumplieron un año antes de lo que nosotros calculamos. En el mismo año en el que sacamos este dato como una proyección para el año siguiente, lo que nos preocupa es hacia dónde avanzaba esa crisis, se cumplió ya. Y hoy en día ya tenemos una sociedad en la que el 1% más rico concentra más riqueza que el 99% restante. De ahí esa fuerza también de somos el 99%, la gran mayoría de la sociedad no se encuentra reconocida en esa crisis que además cada vez va siendo más acusada. El año pasado sacamos otro titular que ya fue más bestia. 8 personas, 8 hombres en realidad, concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Somos de 85, 62, 8.
Y ese caso queríamos poner que era tan ridículo como el que los podíamos meter en un cochecito, en un Caddy de estos de golf. Pero me da igual que sean 85 que 8, me sigue pareciendo igual de obsceno. Pensar que hay menos personas de las que estamos hoy aquí que podrían concentrar más riqueza que 3.600 millones de personas más pobres del planeta. Ahí tenemos que ir a verlo. A mí me da igual que sean 100 que 85 que 8. Me sigue pareciendo igual de inaceptable e igual de obsceno también esta hiperconcentración, esta superconcentración de riqueza. Este año lo que demostramos es que esta tendencia no está cambiando y que además hay una especie de obsesión con la creación de riqueza, con el crecimiento de la economía, con el PIB. Ahora vamos a hablar del caso de España, pero en realidad el problema no es ese. Esa obsesión por el crecimiento de la economía no sirve para nada si tenemos un modelo que lo único que nos lleva es a que los beneficios del crecimiento de esa economía solamente vayan a alimentar a esa parte más rica de la sociedad. Entonces, lo que vimos es que en el último año el 82% de la riqueza que se ha creado ha ido a las manos de ese 1% y el 50% más pobre prácticamente no ha ganado nada. Si tenemos un modelo de economía que está diseñado de tal forma que existe una concentración de riqueza, pero cada vez que se produce nueva riqueza sigue yendo a las mismas manos. Entonces, eso lo que está es blindando a unos pocos, cada vez una élite más pequeñita, mientras que el resto del planeta, esa obsesión y ese esfuerzo que se demanda muchas veces a la sociedad para garantizar ese crecimiento económico, no está generando unos recursos que puedan llegar a un máximo número de personas. Entonces nos preocupaba salir ya solamente de ese dato, es decir, peor que los 8 ya, yo creo que seguimos así, nos encontraremos con que una persona tendrá tanto, pero es igual de obsesivo. Lo que queríamos es romper con esa obsesión política que hay muchas veces de pedir que el motor de la economía siga creciendo, si ese crecimiento no se está desarrollando de una forma inclusiva, si no hay una redistribución, si no hay un reparto de esa riqueza, ¿de qué nos sirve? Porque solamente va a hacer más ricos a unos pobres, a unos pocos, y va a mantener fuera del sistema al resto a la gran mayoría de la sociedad. En esta superconcentración, aquí lo veis, esto es un poquito lo que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos años. Lo que hemos visto es el número de 1.000 millonarios cómo ha ido creciendo, es bastante. Fijaros si queréis para que os hagáis una idea, lo que es la crisis de 2007-2008, cómo caen un poco, pero vuelve a crecer de una forma muy lineal prácticamente el número de supermillonarios, de 1.000 millonarios, personas que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Pensar también que realmente la crisis es mucho más larga que este pico de aquí, que hay un esfuerzo y una serie de medidas de austeridad que todavía seguimos sufriendo, pero esas medidas de austeridad, esos planes de restricciones afectan a una mayoría de la sociedad cuando en realidad esa microélite sigue saliendo, recuperando los beneficios de ese crecimiento. Entonces vemos como un desacople entre lo que la mayor parte de la sociedad está viviendo y la realidad de unos poquitos siendo cada vez más ricos. Entonces lo que estamos viendo es cada vez hay más 1.000 millonarios y también cada vez más esos 1.000 millonarios tienen más riqueza, concentran más riqueza. Esto es para que veáis, es decir, esto es distribuido, siempre se habla de la distribución de la economía, hablamos de la concentración de la economía por deciles, es decir, por tramos de 10% de la sociedad. El 10% más pobre, que es el número 1, hasta el 10% más rico. Entonces lo que vemos es que en realidad la mayor parte de la concentración de la riqueza está muy poco distribuida entre el 90% más pobre y la mayor parte de esta riqueza está concentrada muy desproporcionadamente en este 10% más rico. Pero este 10% ya no es suficientemente representativo. En realidad tenemos que ir a mirar esta parte de arriba, que es el 1% más rico. Entonces, donde se está produciendo realmente una ruptura
de lo que es un cierto nivel de riqueza, un cierto nivel de desigualdad, es en este 1% más rico. Y si pudiéramos ajustar ese cálculo al 0,1% o el 0,001%, veríamos que siguen concentrando la mayor parte de la riqueza también del planeta. Entonces, lo que nos encontramos es una mayor parte de la sociedad que está con un nivel de riqueza relativamente homogéneo, más o menos, pero con un tramo superior en el que se produce esa acumulación excesiva de la riqueza. Entonces, ¿por qué hablamos de riqueza y no de ingresos? La riqueza es el patrimonio, todos los activos financieros, no financieros que podemos tener. La riqueza es también la capacidad de resiliencia, de reaccionar a cualquier crisis que podamos tener en nuestra vida cotidiana. En muchos de los países en desarrollo es incluso la capacidad de hacer frente a enfermedades inesperadas, a una pérdida de empleo de larga duración, a problemas familiares mucho más agudos, pero sobre todo muchas veces lo vemos con problemas de acceso a la sanidad. Sacábamos un vídeo justamente donde contábamos la historia de una chica en Vietnam. Tenemos un equipo en Vietnam que la verdad es muy potente, y contaban cómo ella habían diagnosticado una enfermedad de larga duración, cómo ella primero había tirado de sus recursos, de sus ahorros para hacer frente a los primeros pagos, porque hay sistemas de sanidad en la mayor parte de esos países que no cubren todos los gastos sanitarios. Cuando estos gastos se van acumulando, ella recurre a su casa y llega un momento y dice, es que no puede recurrir a nada más. Pero en una primera fase, tener ese patrimonio, tener esa riqueza, esos pequeños ahorros, que es un recurso que te permite reaccionar ante choques también inesperados de la vida. Cuando no cuentas con ese patrimonio, no cuentas con un colchón que te permitiría reaccionar mejor ante cualquier acción inesperada. Entonces, los ingresos es lo que contamos como resultado de nuestro trabajo, etcétera. El patrimonio es una dimensión adicional que nos permite además a los ciudadanos corrientes ser más fuertes o poder contar con un recurso añadido. Pero cuando estamos hablando de estos niveles tan altos como el 1%, ese 10% más rico, la concentración de riqueza es una concentración de poder. Aquellos que son más ricos, con esos niveles de ingresos por encima tan desproporcionados, lo que están es utilizando esa superconcentración de riqueza para poder influir en cómo las leyes se diseñan. Entonces, el gran riesgo que tenemos es que con la concentración de riqueza excesiva, sobre todo, vamos a ver una concentración de poder también muchísimo más fuerte. Y al final un sistema que está girando alrededor de los intereses de aquellos que tienen ese poder económico frente a las necesidades de la inmensa mayoría. Entonces, el gran riesgo con esta concentración de riqueza es utilizarla además para seguir diseñando reglas en función de esos intereses en vez de tener un sistema mucho más democrático. Entonces, en el caso de España, lo que vimos justamente es que hay un doble discurso entre lo que nos anuncian como una salida de la crisis, sobre todo ya en este último año. En el segundo semestre de 2017 ya se da por finalizada la crisis porque se produce una recuperación económica sostenida, pero hay una realidad entre ese dato macro que estamos viendo y la realidad que está viviendo la mayor parte de la sociedad. Hay una distancia muy grande. Entonces, lo que estamos viendo es que en teoría hay una reactivación económica, pero esa reactivación económica no llega a la mayoría de los ciudadanos. Y esto lo que está haciendo es que la crisis, es decir, que aparentemente hemos salido de la crisis por esta estabilidad macroeconómica, ya no estamos ahí pendientes de la prima de riesgo ni si vamos a ser intervenidos, no, pero en realidad el coste social que tenemos es inmenso y de la crisis hemos salido como una sociedad más pobre, más desigual y mucho menos democrática también. Entonces, esto es el coste social de una crisis y sin embargo la lectura que estamos viendo ahora es que hay una voluntad casi de vendernos una reactivación económica sin que los mecanismos de redistribución que hagan que lleguen las ventajas de ese crecimiento a todos.
Entonces, lo que nosotros hemos visto mirando los datos es que España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido esta desigualdad de la crisis. Es decir, somos uno de los países más desiguales, somos el tercer país más desigual. Pero sobre todo lo que estamos viendo es cómo las decisiones que se han tomado como consecuencia de la crisis nos hacen además ser una sociedad todavía más desigual, donde estamos empeorando o estamos aprovechando menos el potencial que nuestro sistema económico tiene para conseguir que llegue al mayor número de personas. Entonces, de todos los países de la Unión Europea, tan solo por detrás de Chipre, somos el segundo país donde la crisis ha generado un mayor crecimiento de la desigualdad. Más que Grecia también. Mucho más que Portugal, que veremos que es al revés, pero estamos 20 veces por encima del promedio europeo. Significa no solamente que teníamos un nivel de desigualdad en el año 2007-2008, sino que la mayor parte de las decisiones que se han tomado desde entonces están ahondando en ese nivel de desigualdad y no están permitiendo que cuando hay una reactivación económica se esté produciendo las ventajas o los beneficios lleguen a todos. Luego veremos un poquito por qué. En el caso de España también tenemos esta crisis así también de distribución, es un poco menos desproporcionada que cuando vemos los datos acumulados a nivel mundial, pero seguimos teniendo una cuarta parte de la riqueza que está en manos del 1% más rico, prácticamente la mitad de la riqueza del país que está en manos del 10% más rico. Y os diría que prácticamente hay un 3%, hay un 30% de esa riqueza que está en manos de 3 personas. 2 de la misma familia y no digo más. Porque no se trata de poner nombres, porque esto no se trata tampoco ni de acusar ni de victimizar, sino de mostrar que es el sistema el que tolera todo esto, o que hay unas personas detrás con esa acumulación de riqueza que aprovechan el sistema. Y aquí lo que vemos es justamente, como vemos, a quién ha afectado, quién ha salido ganando con esta recuperación económica. Lo que vemos es que hay una parte muy importante de la sociedad, un 70% más pobre, que pierde con la reactivación económica, mientras que hay un 30% que sale ganando algo o algo más en el 1% más rico. Entonces, la crisis lo que nos está diciendo es que la crisis ha golpeado 4 veces más, o ha permitido que lleguen los beneficios de esa crisis 4 veces más a los más ricos, o que al revés, es decir, si lo miramos de otra manera, el 80% más por el país pierde 4 veces más que ese 10% más rico. Entonces, lo que demuestra es otra vez lo mismo, es decir, no se trata solamente de generar crecimiento, es necesario el crecimiento, pero si ese crecimiento no va acompañado de determinadas políticas o de un cambio del modelo, al final solamente llegará aquí, a las manos de unos poquitos. Y eso lo que está haciendo es polarizar las sociedades cada vez más. De hecho, en el Foro Económico Mundial de Davos, una de las alertas que planteaban en una encuesta que hacen a 700 expertos, empresarios, líderes de opinión, académicos del mundo económico, lo que plantean justamente, lo que reconocían es que el crecimiento de la desigualdad es un riesgo también para la estabilidad social. Cuanta más, es decir, no es una cuestión de si tenemos más o si tenemos menos, sino de cuánta conexión, cuánta sensación tenemos de que el modelo, la sociedad en la que vivimos se hace cada vez más injusta con respecto a nosotros o nos permite garantizar cada vez más o cada vez menos las mismas oportunidades para todos. Entonces, ¿por qué justamente eso? ¿Por qué nos preocupa esta crisis de desigualdad? Intentamos jugar con esas imágenes son 2 sociedades completamente distintas que muchas veces están pegadas. Seguro que habéis visto un montón de imágenes también de favelas de Río de Janeiro, de Brasil, pegadas a bloques de lujo. La desigualdad, muchas veces esos extremos están conviviendo de forma muy cercana. Es imposible, no es una realidad oculta, es una realidad que nos encontramos en la calle todos los días. Entonces, ¿por qué nos preocupa? Hay miles de estadísticas sobre los impactos que tienen la desigualdad en términos de salud mental, en términos de acceso, de cómo empeora la sanidad, la salud de las personas en sociedades más desiguales, etcétera.
A nosotros, que estábamos preocupados, sí, pásasela, lo que queríamos es ver cómo se produce también, si esta realidad era solamente un problema de países del norte o también se estaba produciendo en otros países en desarrollo o economías emergentes. Y entonces la desigualdad económica muchas veces lo que se mide es cuál es la participación en la renta, en los ingresos de todo el país del 10% más rico comparado con el 40% más pobre. Se comparan esos dos niveles de desigualdad y lo que te permite es ver una continuidad en el tiempo para ver si ese 40% más pobre va aumentando su participación o es el 10% el que va ganando. Bueno, en todos estos países lo que vamos viendo es que esa brecha se está ampliando y que ese 10% más rico, la renta, los ingresos del 10% va aumentando cada vez más, mientras que los ingresos del 40% más pobre van cayendo. Eso es un efecto que se llama de boca de cocodrilo también, porque se va ampliando esa brecha. Y esto, cuanto más grande sea, más complicada es de invertir en recursos que consigan volver a niveles en los que podemos tener, como aquí, unos niveles de cercanía entre la riqueza del 10, o los ingresos del 10% y del 40% mucho más cercanos. Y nos lo encontramos en países de todo, en todo tipo de planetas. Desde un país como China, con unos niveles de crecimiento muy grandes, que probablemente está consiguiendo sacar a mayor número de personas de la pobreza, con bolsas, más de 400 millones de personas han salido de la pobreza en estos últimos 10 años, pero que al mismo tiempo genera estas desigualdades. Lo vemos en otro tipo de países y ahora lo vamos a ver también en América Latina. Y yo uso muchas veces esta imagen, no me acuerdo si os la conté la otra vez, no. Bueno, esto es en las afueras de Lima. Esto es un asentamiento a la izquierda y aquí al fondo no se ve, pero al fondo está el mar. Lima, si lo conocéis, es muy seco, es muy árido, así, es como una especie de desierto. Y es una ciudad con más de 11 millones de habitantes que ha ido creciendo. Y ha ido creciendo en este tipo de asentamientos, que son, bueno, pues eso, donde las comunidades venían, se instalaban y iban organizando poco a poco su vida. Cuando se instalaron aquí a la derecha no había nada, en esta zona de la derecha no había nada construido. Y este asentamiento, porque estaban justo en lo alto de una pequeña loma y veían al fondo el mar, lo llamaron Vista Hermosa, porque al menos tenían esa vista. Poco a poco este asentamiento fue creciendo y la comunidad se fue organizando, pero es una comunidad que no tiene ni agua potable, no tiene agua corriente, no tiene electricidad, no tiene transporte urbano, se organizan entre ellos. Hay un camión de agua que viene todos los días, etc. En realidad la vida aquí es mucho más costosa porque no tiene los servicios básicos. Es la comunidad la que tiene que organizarse para poder acceder a esos servicios. Traer un camión de agua es mucho más costoso que tener un sistema de agua corriente que esté instalado en todas las viviendas. Lo que fue pasando con el tiempo es que en la parte de la derecha fueron construyendo cada vez más viviendas de lujo. En la zona noble, si queréis, cerca del mar, más agradable, fueron construyendo cada vez más viviendas de lujo. Tanto fue así, y a la derecha el asentamiento iba creciendo, que las viviendas del norte, de la zona del mar, construyeron este muro. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo a lo que estaba pasando en el otro lado, en el asentamiento. Y una vez hicimos un recorrido aquí con unos periodistas y la gente de la comunidad le explicaban, es decir, es que nos lo han robado todo, seguimos estando fuera del sistema, pero nos han robado hasta la vista. Y eso, es decir, lo poco que les quedaba en esta comunidad, que era al menos esa idea de que desde arriba veían el mar, hasta eso fue desapareciendo con el muro que fue construyéndose. El problema de todo esto, cuando tenemos una sociedad muy desigual, con un sistema que no garantiza las mismas oportunidades para todos, es que si naces en este lado del muro, es muy difícil salir de este lado del muro. Y que si naces del otro lado, y son 3 metros muchas veces lo que te separa, tu vida ha cambiado por completo. Pero es una circunstancia completamente aleatoria en un sistema que lo que está es construyendo esos muros cada vez más grandes para separar esas dos comunidades,
Aquí se ve muy mal, pero hay verde, hay riego, hay un golf, bueno, todo lo que nos podamos imaginar. Es una vida instalada, construida con todos los servicios públicos garantizados, mientras que aquí, si tienes un problema de sanidad y no tienes un servicio público y no tienes un vehículo tampoco, acceder a una urgencia incluso es muchísimo más difícil. Entonces esos 3 metros, muchas veces esos 10 metros, separan la posibilidad de tener una vida que te encierra en estas condiciones o que te permite mejorar. Bueno, cuando hablamos de la desigualdad hablamos de este tipo de muros, con otro tipo de indicadores, pero es una sociedad en la que las garantías, en la que no estamos garantizando las mismas oportunidades para todos, porque dependiendo de qué lado del muro estés naciendo, tu vida ya está precondicionada para lo que pueda hacer en el futuro. De forma mucho más sesuda, esto se llama el Gran Gatsby. Hay una curva que también que establece una correlación entre el nivel de desigualdad económica y la posibilidad de que tu futuro dependa de lo que sean tus padres. Entonces, lo que demuestra es que en sociedades como la de Perú es 10 veces más probable que tu futuro no dependa de tus habilidades, de tus capacidades, de tu esfuerzo, sino de quiénes son tus padres, de dónde has nacido, de este lado o del otro lado del muro. ¿Por qué se llama el Gran Gatsby? Porque Scott Fitzgerald, que escribió el libro, tenía una frase que decía: los ricos no son iguales que nosotros, que los demás. Y eso es lo que es decir, los economistas luego construyeron esa correlación utilizando esa idea de que al final ser rico te precondiciona de forma positiva a tener unas garantías de oportunidades que si naces de este lado del muro no las vas a tener. Pero ese es el principio, la visión realmente que queremos, decir, cómo rompemos ese muro y cómo vamos a trabajar para que haya las mismas oportunidades para todos. Para contar esto también, con el equipo de América Latina que tenemos allí, que es muy creativo, hicimos lo que llamamos la calculadora de la desigualdad. Y hacemos muchos informes, los veis siempre en la prensa y todo, pero intentamos contarlo también de otra manera. Y entonces hicimos un juego para que en los distintos países de América Latina las personas, los ciudadanos, pudieran entender que no existía otra vez un nivel de desigualdad normal, sino que era una locura. Entonces, en función de los países, tú estabas diciendo cuál era tu nivel de ingresos y calculaba cuántos años tenías que estar trabajando para poder tener los mismos ingresos en un mes que uno de los millonarios del país. El caso más desproporcionado es el de Honduras. En Honduras, si eres una persona del nivel de ingresos más bajo, del 10% más pobre de la sociedad, tendrías que haber empezado a trabajar 70 años antes de la llegada de Colón a América Latina para poder ganar lo mismo que uno de estos supermillonarios en un mes. Es decir, por eso hablamos de crisis. Si es que esto no hay manera de entenderlo. Pero la idea es eso, esta calculadora te demuestra, tuvimos que crear una categoría adicional, porque los datos que teníamos, es decir, creamos una categoría 11, que es la de los millonarios, de los supermillonarios, para poder explicar lo que ellos estaban ganando en un mes, que probablemente sea más, pero estimando con su riqueza lo que podían estar ganando. De esto estamos hablando, de algo tan desproporcionado como ni en una vida ni en varias realmente conseguiríamos poder estar generando lo suficiente como para alcanzar equilibrarnos con alguien de los niveles más ricos. Entonces, nosotros siempre hemos defendido que esa es una crisis política, que el resultado de esta crisis, estamos aquí, es por resultado de decisiones políticas y por lo tanto no es inevitable, tiene soluciones. Se me ha colado un inevitable de más, pero la idea es, para mí es muy importante entender que esto no es un problema para siempre, tiene realmente soluciones y esas soluciones son políticas. Entonces nosotros trabajamos para entender lo que es la desigualdad, lo que intentamos es ver cómo se genera este nivel de desigualdad, sobre todo en los ingresos, es lo que se llama la predistribución, que es lo que pasa en el mercado de trabajo sobre todo, para que exista y se cree un nivel de desigualdad, y después qué es lo que el Estado puede hacer para tratar de reducir ese nivel de desigualdad.
Entonces, esas dos fuerzas, la de la predistribución, conseguir que no haya tanta desigualdad de partida, y el de la redistribución, cuando hay esa desigualdad, conseguir que se capte más de los que más tiene para destinarlo a los que menos tiene, es lo que nosotros intentamos construir como un ciclo virtuoso de la desigualdad para romper con esta desigualdad. En realidad, en esta predistribución tiene que ver mucho con el mercado laboral, con las diferencias salariales, con las condiciones del empleo. Entonces, en un país donde hay un nivel de economía informal muy alto, donde hay niveles de desempleo muy altos, donde hay brechas salariales muy elevadas, esta predistribución es muchísimo más compleja. Significa que el propio mercado genera mucha distancia entre los niveles de ingresos más altos y los niveles de ingresos más bajos. En sociedades que están donde no existe esas diferencias, nos vamos a encontrar con niveles salariales más cercanos y esa predistribución es menos espectacular. Entonces, esto es pura matemática. Si tu nivel de desigualdad de partida es muy alto, el esfuerzo que tienes que hacer para invertir y reducirla es muy elevado. Si consigues reducirla, el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es menos importante. Bueno, en España tenemos las dos cosas. Tenemos un sistema que genera mucha desigualdad y que además redistribuye muy poquito. ¿Por qué genera tanta desigualdad? Porque somos uno de los países en la Unión Europea donde tenemos las brechas salariales más importantes. Mira, lo estamos viendo ahora con todas las discusiones también con los pensionistas, con el crecimiento también de las pensiones, pero con los niveles de los salarios de los jóvenes, que creo que cualquiera aquí se puede ver reflejado en esa discusión. Entonces, en España vamos a tener vamos a tener que trabajar en los dos frentes. Un mercado una sociedad que está generando esa desigualdad de partida, de mercado, que aquellos que llegan al mercado laboral ya no les ponen las mismas condiciones o que muchas veces no es suficiente con estar trabajando para garantizar unos niveles de vida dignas, y un Estado que además no está consiguiendo realmente sacar el máximo de su esfuerzo para conseguir reducir esa desigualdad. Y hoy nos vamos a centrar en la segunda parte solamente, en la parte de la fiscalidad, porque si no nos da para una tesis doctoral y 4 días más, pero yo podría seguir. Entonces, lo que veis con los cuadraditos azules, estos son todos los países de la OCDE. La OCDE son 34 países ahora, aunque hay unos cuantos que quieren que quieren entrar ahora, nuevos países que quieren juntarse, y se habla muchas veces, son las 34 economías más ricas o más adelantadas del planeta, o al menos aquellas que quieren formar parte de la OCDE. Pero en general son eso, 34 economías con unos niveles de ingresos más altos. Lo que tenemos en el cuadradito azul es esa desigualdad de mercado. ¿Qué es lo que genera en cada uno de esos países la desigualdad? Lo que a mí me chocaba de este gráfico es que, si os fijáis, por ejemplo, en México hay un nivel de desigualdad de mercado muy parecido al que hay en España o al que hay en Irlanda. Es decir, tenemos sociedades que de partida son muy desiguales y generan desigualdad. Lo que cambia, y es lo que baja aquí, es cuál es el papel del Estado para reducir esa desigualdad. ¿Y con qué interviene el Estado? El Estado interviene con el sistema fiscal, con el gasto público y con los impuestos que se recaudan. Los impuestos van a financiar ese gasto público. Entonces, todo lo que vamos a llamar sistema fiscal, ingresos y gasto público que vaya directamente a pensiones, que vaya a garantizar una educación pública, una sanidad pública, etcétera, eso es lo que va a cambiar el nivel de desigualdad del país. Y vamos a ver cómo hay economías, sobre todo las escandinavas, que consiguen reducir niveles de desigualdad de mercado relativamente altos, casi a la mitad, gracias a su sistema fiscal, y vamos a ver aquí toda una banda de países, sobre todo en América Latina, donde el sistema fiscal prácticamente no tiene ningún efecto. Es decir, que tienen un sistema fiscal que no ayuda a nada a redistribuir, que no está consiguiendo generar recursos públicos de aquellos que más tienen para canalizarlos a los que más lo necesitan. Entonces, en la mayor parte de estos países, sobre todo en América Latina, no hay datos para todos los países. Se hubiese puesto también de Asia y todo, pero es muy complicado tener datos actualizados de todos los países. Y esto es una investigación que ha hecho una experta, que se llama Nora Lustig, que es muy buena. Pero en todos estos países el mercado genera desigualdad y el Estado no consigue reducirla. Nos vamos a encontrar con una serie de países donde el Estado, la sociedad genera desigualdad, pero el Estado consigue reducirlas.
Y luego nos vamos a encontrar casos como el de España, donde la reducción de la desigualdad es menor a la que nos vamos a encontrar en otros países de la Unión Europea. Ahora vamos a entrar en esto. Entonces, es muy importante buscar esas dos dimensiones. Lógicamente, cuanto más alto esté el cuadradito azul, más esfuerzo tiene que hacer el Estado, pero hay países que, aun teniendo un nivel de desigualdad de partida elevado, consiguen reducirla bastante, y hay otros países que no están utilizando la capacidad de intervención del Estado para reducirlo. ¿Vale? Esto es para que veáis también, incluso, o sea, esto parece como que Sudáfrica reduce mucho, proporcionalmente a Etiopía un montón, pero sigue consiguiendo reducir la desigualdad menos de lo que podría estar consiguiendo, de lo que podría estar logrando. Pero es solamente para demostrar que hay un abanico muy importante entre los distintos países y que este cambio es el coeficiente que se utiliza, es el coeficiente que se llama de Gini, varía en función eso, es decir, hay que ver si el Estado está haciendo el máximo para conseguir reducir la desigualdad. De hecho, en una investigación que publicamos este año, hemos creado un índice que se llama el índice de compromiso con la reducción de la desigualdad. Entonces, lo que intentamos es mirar a 150 países con 3 pilares: la política de gasto público, la política de ingresos públicos, la política tributaria y la política laboral. Combinando estos 3 pilares, es decir, podríamos hacerlo más complejos, pero al menos estos 3 pilares tienen mucho que ver con la lucha con la reducción de la desigualdad. Bueno, lo que encontramos es que la mayor parte de los países, más de la mitad, no estaban haciendo prácticamente nada, o menos de lo que podrían estar haciendo, para reducir la desigualdad. Pero luego hay países, como en el caso de Sudáfrica, donde tienen, aun siendo el país más desigual que hay en el mundo en estos momentos, en Sudáfrica tiene un sistema fiscal que permite, con los ingresos y el gasto público, reducir más de lo que está reduciendo Etiopía. Entonces hay que ver el punto de partida y luego medir si realmente las políticas públicas están ayudando, están yendo en la buena línea o no. Pero en la mayor parte de los casos nos encontramos que son neutrales. Aquí es lo mismo, para que lo veáis puesto de otra manera. En Perú prácticamente no hay ningún efecto, Bolivia, México un poquito más, pero apenas. Pero lo que sí vemos es que estas políticas fiscales son 6 veces más efectivas en los países OCDE que en los países de América Latina. Entonces, yo cuando empecé a trabajar en desigualdad y buscando las soluciones, nuestro objetivo era, con esos datos tan potentes, así tan brutales como los 8, tienen tanto como los 3.600 millones más pobres, queríamos llamar la atención, pero después queríamos centrarnos en las soluciones. Y cuando empezamos a ver estos datos, pasa un poquito para atrás. Aquí lo que nos dice son 2 cosas. Uno, que sí, que el sistema fiscal es muy útil, que es una de las herramientas más potentes que va a tener el Estado para reducir la desigualdad, y que de hecho no hay ningún país en el mundo que de verdad haya tenido resultados positivos en la lucha contra la desigualdad sin contar con un sistema fiscal que sea justo. Entonces nos daba esas pistas. El sistema fiscal es una herramienta muy útil. 2, hay países que se olvidan de esto y no están diseñándolo de forma adecuada. Y 3, hay países que, aun teniendo una cierta escala de diseño progresivo, no están utilizando todo su potencial, que ese es el caso de España. Pero para mí esa es la clave realmente que nos ayuda a entender por qué hablamos de políticas fiscales y por qué una organización como Oxfam, hablando de desigualdad, se va a centrar sobre todo en el sistema fiscal. ¿Vale? Siguiente. Entonces, si queremos pensar en este círculo positivo, lo que estamos buscando es cómo captar impuestos de aquellos que más tienen para conseguir generar un mayor gasto público que vaya a quien más lo necesita. Entonces, no es solamente captar más, sino de quién más tiene, y de forma que realmente no estemos solamente generando ingresos públicos, pero no estemos generando tampoco distorsiones. ¿Por qué digo esto? Porque la forma más fácil de generar ingresos públicos es el IVA. El IVA, es decir, como consumimos, es muy difícil para nosotros escaparnos al IVA. Y es difícil para la mayor parte mientras no estemos en la economía informal. El IVA es el impuesto en la mayor parte de los países que no son europeos, no son OCDE, es el impuesto que más ingresos genera. Pero es un impuesto que cae de una forma más desproporcionada sobre aquellos que menos tienen. Porque
supongamos que yo tengo unos ingresos de 100 euros que comprar patatas, arroz, comida. Yo estoy destinando al consumo básico de mi familia a lo mejor el 80% de mis ingresos. Sobre esos 80% de ingresos yo estoy pagando el IVA. Y es el mismo IVA que puede estar pagando la persona más rica del país. Esa persona más rica, por mucho que consuma, como mucho, pongamos, yo qué sé, está usando el 10% de sus ingresos al mes. Pero está pagando el mismo IVA, está pagando el mismo impuesto. Entonces, ese tipo de impuestos que no están vinculados, que no están relacionados con el nivel de ingresos que tenemos, son ingresos que siempre van a pesar más sobre los más pobres o los más vulnerables o los que menos tienen. Entonces vamos a tratar siempre de buscar diseños de impuestos que no solamente generen ingresos, sino que también sea de aquellos que más tienen. Y añadiría que estén captando también de la riqueza que tienen y no solamente del trabajo y del consumo. El modelo que tenemos ahora prácticamente le da alergia a que se paguen impuestos sobre el capital, sobre el patrimonio, sobre los ahorros financieros, mientras que la mayor parte del esfuerzo financiero viene del salario del trabajo y del consumo que estamos realizando. Entonces, eso otra vez genera una desproporción entre las personas que tienen una riqueza muy alta y aquellos que no lo tienen. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto también en el caso de España? Lo mismo, la primera columna es el nivel de desigualdad de ingresos antes de la intervención del sistema tributario, del sistema fiscal, y la segunda columna es cómo se rebaja. Entonces, en el caso de España, lo que vemos es que es el quinto país de la Unión Europea donde nuestro sistema fiscal consigue reducir menos el nivel de desigualdad. No solamente tenemos un nivel de desigualdad de partida alto, sino que además somos el quinto país por detrás, y no nos va a hacer mucha gracia, de Letonia, Bulgaria, Estonia, Lituania y Rumanía. Es decir, no estamos realmente utilizando todo el potencial de nuestros vecinos de la zona euro, de países que tienen incluso niveles de crecimiento económico más bajos que el nuestro. Somos uno de los países con mayor nivel de crecimiento y sin embargo generamos desigualdad y la reducimos poquito. Entonces, cuando hablamos del problema ese de la intervención del Estado, hay una lógica, por ejemplo, cuando pensamos en todo el debate que hay ahora sobre las pensiones, la reflexión que hay es no hay ingresos. Es un problema de gasto público, hay que contener el gasto. Pero en realidad lo que vemos mirando los datos es que el problema de España no es un problema de gasto, sino de ingresos. Lo que veis aquí en las dos rayas superiores es la evolución de los ingresos del presupuesto, si queréis, de los países de la Unión Europea, de la zona euro o de la Unión Europea de los 28. Entonces, si veis, incluso con la crisis, la caída es mucho más suave de lo que se produce en España. La crisis en España golpea mucho más duro que al conjunto de la Unión Europea. Pero lo que es evidente es que tenemos una brecha de ingresos que es de casi 8 puntos. Entonces, nuestro problema no está solamente en el gasto, está en el gasto porque tenemos sobre todo un problema de ingresos. Entonces, si estamos hasta 8 puntos por debajo de nuestros vecinos europeos a los que nos queríamos acercar, el problema está en que no estamos generando ingresos públicos de aquellos que tienen más capacidad para aportar. Entonces, ¿dónde están? Hemos mirado los distintos tipos de impuestos y cómo ha sido la evolución en ese tipo de impuestos también entre el año 2007 y el año 2016. Es decir, cómo la recaudación en los distintos tipos de impuestos ha ido evolucionando. Entonces, hubo un pico de recaudación muy importante, como veíamos antes, y se produjo en todos los impuestos. En el IVA, en el IRPF, en el impuesto de sociedades, en todos los impuestos. Pero con la reactivación de la economía y las distintas medidas, lo que vemos es que casi todos los impuestos han recuperado su nivel de recaudación, incluso el IVA, por ejemplo, estamos recaudando en 2016 un 12% más de lo que recaudábamos antes de la crisis, pero en el impuesto de sociedades estamos menos de la mitad de lo que se recaudaba antes de la crisis. Entonces, lo que demuestra también, estos son los impuestos que recaen sobre las familias, sobre los trabajadores, sobre los consumidores.
la mayor parte. Entonces, lo que vemos es que la mayor parte del esfuerzo de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias y ha habido un coste de la crisis que se ha traducido en una menor presión fiscal, en un menor esfuerzo fiscal para las grandes empresas, sobre todo, comparado con lo que son las familias. Para que lo veamos fácil. Pasa. Mira, esta es la evolución del IVA, esta de aquí. Y arriba es la evolución del tipo del impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades hemos pasado de un 40% en el año 2001, pero de un 35% a un 25% en los últimos 10 años. El IVA es lo contrario, ha ido subiendo. Entonces, lo que estamos viendo es que el esfuerzo que solicitamos a los consumidores, a las familias, a los usuarios, es mucho más elevado que el esfuerzo que estamos pidiendo a las empresas. Tenemos una curva que va en dirección completamente opuesta. ¿Vale? Entonces, volvemos a la de antes. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo durante los últimos 7 años, desde la crisis, han ido evolucionando el esfuerzo que hacían las familias y el esfuerzo que hacían las empresas. Entonces, antes de la crisis, el 73% de la contribución del presupuesto público, si queréis, de todos los ingresos públicos, venía del esfuerzo de las familias y un 22% de las empresas. En el 2000 es que prácticamente un 84% de los recursos del Estado vienen de las familias y menos de un 12% de las empresas. Entonces, esta crisis también lo que está traduciéndose, no es un problema que ocurre solamente en España, es un problema generalizado, pero lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento de la financiación del Estado, de quién está sosteniendo la financiación del Estado. Entonces, esto es como un sándwich al final. A los ciudadanos lo que nos están planteando es que tenemos que aportar más para sostener el Estado, pero que además con esas políticas de recortes públicos el Estado nos da menos. Entonces tenemos un doble efecto negativo en la mayor parte de los ciudadanos y eso hace que sin que nos vayamos dando cuenta la calidad de vida de los ciudadanos vaya empeorando. Por un lado tiene que aportar más al Estado comparado con lo que están aportando otros y segundo, el Estado tiene menos capacidad para garantizar derechos. Y volvemos al caso de las pensiones, por ejemplo, pero lo mismo con un montón de casos vinculados a la educación, a la sanidad, etc. Entonces, eso significa que el gasto de bolsillo de los ciudadanos, por ejemplo, en temas de salud, desde el principio de la crisis ha aumentado un 22% y en sanidad incluso algo más. Es decir, que los ciudadanos tenemos que poner de nuestro bolsillo para cubrir gastos y, por lo tanto, derechos que antes estaban garantizados en una mayor parte por el Estado y que además el Estado está solicitando a las familias que aporten más de lo que está solicitando como esfuerzo a las grandes empresas. Vale, entonces, esto decía, no es un problema solamente de España, nos lo estamos encontrando en la mayor parte de los países. Por eso nosotros hablamos de una nueva tendencia, un nuevo fenómeno que se está produciendo, es esta guerra fiscal. Hay una carrera a la baja en la tributación de las empresas. Prácticamente todos los países de la Unión Europea, salvo Malta, han bajado su impuesto de sociedades en los últimos años, desde el año 2017 comparado con el año 2000, en lo que va de cielo. Entonces, el cuadradito de aquí arriba, el rombo, es el tipo, dónde estaba el impuesto de sociedades en el año 2000, lo que nos encontramos en esta columna es dónde está en estos momentos. Entonces hay una carrera, hay un esfuerzo, hay una voluntad política de reducir el impuesto de sociedades, el tipo que tienen que aplicar las empresas y en cambio, es decir, eso genera o un agujero en el Estado o un esfuerzo cada vez más importante que va a las familias o una caída del gasto público. Pero si os fijáis es un problema generalizado. Vamos a ver luego, si queréis, con el caso de Estados Unidos, que ha aprobado Trump ahora en enero, una caída del impuesto de sociedades del 35 al 21%. O sea, ya esto va a multiplicarse. ¿Por qué Malta es el único caso en el que esto no sucede? Y Malta es un paraíso fiscal. Malta tiene un sistema en el que la tributación normal del impuesto de sociedades es de un 35%, pero permite a los no residentes, es decir, a personas que usan Malta para realizar negocios pero sin estar viviendo habitualmente en Malta, pagar un 5%.
Bueno, no tengo datos de qué volumen de actividad hay en Malta comparado con el de España, pero es bastante sorprendente. Pero eso es lo que hace que Malta sea un paraíso fiscal también. Incluso hace unos meses, una de las periodistas que estuvieron denunciando el caso de los Panama Papers murió asesinada justamente en Malta por denunciar estos escándalos. Entonces, quizás Malta es el caso que menos nos importa, porque es uno de los casos más brutales también entre esa doble realidad. Pero si os fijáis, todos los demás países están en la misma tónica. Y ahora vamos a ver, al final veremos cómo este es uno de los problemas que más nos preocupan en estos momentos. Bueno, entonces, como decía, esa convergencia absolutamente absurda. Nos encontramos con que el IVA está subiendo, cada vez va subiendo más, y en cambio el impuesto de sociedades está bajando. Entonces, nosotros, viendo todo este diseño del sistema tributario, nos preocupaba lo que se recaudaba, sobre qué estamos pagando, qué tipo de impuestos cómo se diseña el sistema tributario. Pero también nos preocupaba mucho todos los agujeros por los que se escapa el dinero. Y eso es una de las cuestiones que más afecta a la capacidad, a la suficiencia, al nivel que tiene el sistema tributario en el país, pero que más cabreo genera también, porque al final es un enfado tener que ser contribuyentes, estar, si tienes una multa te embargan la cuenta. Pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo estemos permitiendo que haya tantos millones que se estén escapando hacia esos paraísos fiscales y que generan un juego desigual entre los distintos actores económicos? Entonces, por eso hicimos, una de las acciones que hicimos en Bruselas es construir un paraíso fiscal allí en el Parlamento Europeo, en la plaza del Parlamento Europeo, justamente para llamar la atención sobre la necesidad de crear listas de paraísos fiscales que realmente reflejen y permitan adoptar sanciones que pongan fin a estos agujeros. Entonces, bueno, hacemos cosas muy sesudas y luego momentos así muy, muy divertidos. Esto era justamente lo que queríamos contaros. Estos son datos que se han ido construyendo, solo los tengo hasta 2011, porque es otro think tank el que lo creó. Pero si os fijáis, todo lo que está por encima del eje horizontal son todos los ingresos que llegan al Estado. La inversión extranjera directa, la inversión en cartera, la participación en acciones, las remesas de los migrantes, la deuda externa, la ayuda oficial al desarrollo. Pero hay una parte que es igualmente increíblemente elevada, que son todos los flujos ilícitos que salen de los países. Entonces, tiene muy poco sentido estar concentrándonos en generar esos ingresos, en atraer inversión extranjera, en generar un modelo también que genere esos ingresos o sobreendeudar al país, cuando en realidad no estamos poniendo coto a esto. Entonces, nosotros elegimos trabajar en esta idea de justicia fiscal, no solo enseñando cómo era el diseño tributario, sino especialmente centrándonos en las pérdidas que se estaban produciendo en los países. Y eso es un dato generalizado que nos vamos a encontrar en la mayor parte de los países. Y entendamos que con flujos ilícitos se refiere no solamente a las actividades criminales, a las actividades de corrupción, sino también a las prácticas empresariales. Y que un estudio de Naciones Unidas calcula que 65% de estos flujos ilícitos que utilizan los paraísos fiscales tienen que ver con prácticas empresariales, un 30% tiene que ver con actividades criminales y un 5% con corrupción. Es decir, la mayor parte del dinero que va a los paraísos fiscales y que se escapa después de los países tiene que ver con las estructuras de las empresas y cómo utilizan las zonas grises de las leyes de todos los países para pagar lo menos posible. Entonces, no sé si habéis seguido un poco, pero durante estos últimos años, sobre todo desde el momento en el que se reactivó fue el estallido de la crisis, hay como una especie de voluntad de decir que se han puesto en marcha medidas para acabar con los paraísos fiscales. El G20 que conocemos hoy, esta nueva función de los grupos de las 20 economías más avanzadas, se refundó, si queréis, en el año 2000. Antes era un grupo de gobernadores de los bancos centrales. A partir del año 2009, lo que se convierte es también en una cumbre de jefes de Estado que están buscando qué soluciones tienen que poner en marcha de forma coordinada para acabar con estos desequilibrios que había en la economía. En el año 2009, que fue el primer
G20, de esta nueva era que fue en Londres, además, una de las primeras medidas que se adopta es la de poner fin a los paraísos fiscales. Y se habla de refundar el capitalismo acabando con los paraísos fiscales. Se habla de acabar con la era del secreto financiero. Bueno, nosotros, después de esos discursos tan tremendos y tan triunfalistas, lo que hemos visto es que la realidad no se corresponde con esas prácticas. Y si miramos con datos del Fondo Monetario Internacional, la utilización, la inversión que ha ido mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 en estos últimos 15 años. Salvo un pequeño bache con la crisis, no hay nada que haya parado el crecimiento de la utilización de los paraísos fiscales. Peor aún, este crecimiento es 2 veces más rápido que el crecimiento de la economía mundial. Y otra vez, volvemos a un desacople. Hay un crecimiento de la economía, pero hay un crecimiento muchísimo más importante y más acusado, que es la utilización de los paraísos fiscales. Probablemente lo que está sucediendo es gran parte de los beneficios de este crecimiento económico se los chupa, si queréis, se los llevan estos paraísos fiscales. Y es una economía absolutamente irreal y artificial. Esta inversión mundial hacia las Islas Caimán, es un grupito de islas que tiene, me parece, son 69.000 habitantes, se ha multiplicado por 36 desde el principio de la crisis. Pero las Islas Mauricio, que es una isla muy pequeñita del Índico, se ha multiplicado por 189 desde el principio de siglo. Eso sí, ¿por qué una islita tan pequeñita del Índico está atrayendo mucha más inversión de lo que puede estar atrayendo, o está creciendo muchísimo más rápido de lo que está creciendo la inversión hacia España, hacia China o hacia India? En realidad, las Islas Mauricio se han convertido en un puente de esa inversión. No es que todo el dinero vaya allí y se dedique a invertir, sino que desde las Islas Mauricio va luego a ser reinvertido en África y en India. El 50% de la inversión que llega a India llega desde las Islas Mauricio. ¿Por qué? Pues porque las Islas Mauricio tienen un tratamiento fiscal que permite que cuando la inversión llega a la India esté desfiscalizada. Pero cuando los beneficios de esa inversión regresan a las Islas Mauricio, por los convenios que hay entre India y las Islas Mauricio, tampoco va a pagar impuestos. Entonces, es un juego de economía circular, en el mal sentido de la palabra, donde al final se utilizan como puente estos paraísos fiscales para artificialmente canalizar una inversión, pero pagar menos, desfiscalizar la entrada y la salida. En el caso, espera, una más atrás. En el caso de América Latina es muy peculiar el papel de Holanda. En América Latina hay una serie de impuestos a las salidas de capitales que son relativamente elevados, salvo con Holanda. Holanda no está en ninguna lista de paraísos fiscales de ningún país de América Latina. Bueno, es el primer punto de la inversión ya que llega a América Latina. Y un 20% de la inversión que llega a un gigante como es Brasil lo hace a través de Holanda. Bueno, en discusiones que tenemos con distintos actores políticos allí también nos hablan del esfuerzo diplomático que Holanda está haciendo y cuántas embajadas está abriendo últimamente para poder ayudar muchísimo más en estas funciones. En el caso de España, la inversión también se ha multiplicado por 4 en el último año. Es verdad que es más desigual en el caso de España, pero lo que hemos visto es que ya 1 de cada 4 euros de la inversión que sale desde España va hacia un paraíso fiscal. Un 25% prácticamente de esa inversión va hacia los paraísos fiscales, y es superior incluso a la que va hacia América Latina. La mitad prácticamente, más de la mitad de la inversión que llega a España ya lo hace a través de un paraíso fiscal, a través incluso de los 15 paraísos fiscales más agresivos, y un 47% de esa inversión viene a través de Holanda y de Luxemburgo. Así que al final esto genera unas pérdidas de ingresos en la entrada y la salida de España. Nosotros hemos calculado que puede estar generando unas pérdidas cercanas a los 1.550 millones de euros. Lo mismo, es decir, podríamos calcular cuánto esto ayudaría, por ejemplo, a reducir el gasto, el supuesto déficit que supondría incrementar el gasto en pensiones. Pero tenemos que ver siempre esas lecturas. Entonces,
sea, lo que estamos viendo es que sigue habiendo todo este agujero y todo este entramado de paraísos fiscales y que hay una especie de agenda muy frenética internacional para poner coto a estas prácticas, pero todavía no están consiguiendo reducirlo de forma suficiente. Entonces, ¿tiene futuro realmente poner coto a estas prácticas fiscales? ¿Por qué nos preocupa mucho más la fiscalidad empresarial que el impuesto sobre el IRPF, por ejemplo? También porque las empresas están creando modelos donde están presentes cada vez más de forma internacional, mientras que las administraciones tributarias tienen un mandato nacional. O sea, la Agencia Tributaria Española tiene un mandato tributario nacional, tiene que estar trabajando con convenios con otros países para poder rastrear la pista de las empresas, mientras que las empresas están a golpe de clic de cualquier país. Entonces, nosotros trabajamos en 4 ejes. Cuando pensamos, es decir, ¿qué es lo que podemos hacer como Oxfam? ¿Qué es lo que podemos hacer con las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos, con nuestros aliados? 1, trabajamos sobre quién hace las reglas, es decir, cuál es la gobernanza mundial. 2, trabajamos sobre esas reglas también. Ahora podemos, si queréis, verlas con más detalle. Pero luego intentamos trabajar en otros 2 ejes. Por un lado, intentamos trabajar en lo que es la responsabilidad fiscal de las empresas. Queremos que las empresas entiendan que ya no están, pagar lo menos posible no es solamente una forma de aumentar la retribución que va al accionista, que no puedes estar consiguiendo una mejora de responsabilidad social a costa de pagar lo menos posible. Entonces trabajamos con distintos grupos de empresas, con las empresas del IBEX 35, con otras empresas a nivel internacional, para que entiendan que hay que hablar de responsabilidad fiscal, que una empresa no puede tener un modelo responsable si no incluye también esta dimensión fiscal, que tiene muy poco sentido que estén donando dinero en algunos momentos si al mismo tiempo están aprovechando todos los vacíos del sistema para pagar lo menos posible. Y un trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos años es el despertar la sensibilidad de grandes empresas hacia este concepto de la responsabilidad fiscal. No solamente que cuenten cuánto pagan, sino que realmente entiendan que su primer compromiso con la sociedad es pagar aquello que le corresponde. No es fácil, les puedo contar miles de anécdotas de las primeras reuniones que teníamos, que si no nos matábamos casi era parecido, pero hace poquito, también hace un mes aproximadamente, un grupo de empresas internacionales ha creado también una especie de manifiesto por la responsabilidad fiscal, unas líneas directrices por la responsabilidad fiscal, entre ellas alguna española. No es perfecto ese manifiesto, a mí no me entusiasma, pero es un cambio fundamental. Hace unos años teníamos que convencer a las empresas de que la responsabilidad fiscal era un elemento fundamental de su identidad. Si querían ser empresas realmente responsables, tenían que incorporar nuestra visión integral, pero también teníamos que convencernos simplemente de denunciar que pagaban poco, que las empresas defienden que pagan mucho comparado con qué, hay que verlo también, sino que realmente tienen que ir a una contribución que sea justa. Entonces, una de las partes del trabajo que hemos estado haciendo es construir esa responsabilidad, esa visión de la responsabilidad fiscal de las empresas. Cuando hablamos de legitimidad institucional, ¿de qué hablamos? Hablamos también, nosotros casi todo el trabajo que estamos haciendo es sin cambiar reglas, pero hay muchas veces que esas agendas son muy largas y duran mucho tiempo y nos encontramos con muchos bloqueos. Hay gobiernos con los que es más fácil trabajar y otros que están poniendo muchas más dificultades. Bueno, pues intentamos también demostrar que en los distintos niveles de gobierno es posible crear una legitimidad institucional también que esté comprometida con esta responsabilidad fiscal. Y hemos creado una iniciativa que se llama Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Demostrar que ahora tenemos 70 municipios y comunidades autónomas que han firmado un compromiso para estar contratando con empresas que tienen un nivel de responsabilidad fiscal más elevado. Entonces, esto lo que demuestra es la presión también desde la contratación pública. Necesitamos un modelo de contratación pública que no esté en la incoherencia de estar, por un lado, un Estado que es evasión y elusión fiscal, y por otro, estamos intentando generar un frente de presión también desde, 70 municipios y comunidades autónomas que ya están trabajando en esta línea y se han comprometido a esto. Y es más, estamos tratando de traducirlo en lo que podría ser una legislación europea
Europea y genera una masa crítica también de gobiernos de distintos niveles que estén apoyando esta línea. Anterior. Lo más urgente para nosotros es trabajar en estas reglas. Es decir, por donde se escapa el dinero no es por fraude, sino por sistemas que están mal diseñados. Es decir, leyes que no están bien diseñadas. Ahora, durante un tiempo, al principio, nos preocupó cómo eran esas leyes, sobre qué teníamos, trabajamos los detalles técnicos. Pero el problema de las leyes no es solamente quien las escribe, sino quien las está votando, quien está alrededor de la mesa. Bueno, pues nos ha preocupado tanto ahora trabajar sobre esas leyes como trabajar sobre quién hace esas reglas, quién se sienta alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque lo que descubrimos es que en un momento dado la mayor parte de los países en desarrollo están fuera de la mesa. Y si estás fuera de la mesa, como dicen en la propia OCDE, es que estás en el menú, te lo comes. Entonces, lo que intentábamos era trabajar con la mayor parte de los países en desarrollo para que intentaran generar presión suficiente y decir, yo quiero participar en el diseño de las reglas del sistema fiscal internacional. Y hemos tenido bastante éxito en esto. No tenemos un sistema todavía que es tan inclusivo, tan igualitario como quisiéramos o tan democrático, pero sí hemos pasado en 4 años de tener un sistema donde las leyes, el juego se jugaba solamente en la cancha de la OCDE, a tener un espacio ahora en el que al menos hay 113 países sentados alrededor de la mesa. Ahora solo nos falta que abran la boca cuando están alrededor de esa mesa, que es otra de las discusiones. Entonces trabajamos en eso, en cambiar las reglas, en cambiar quién se sienta alrededor de esa mesa, en conseguir que las empresas entiendan esa dimensión de responsabilidad fiscal y el impacto que tienen, y en buscar otras líneas de presión paralela que también ejerzan ese efecto. Todo esto tiene que ver con los paraísos fiscales, pero hay una de las cosas, ha habido una reforma muy grande en estos últimos años, más grande en los últimos 4 años, ha habido más reformas, seguramente como resultado de los escándalos como los Panama Papers, los Paradise Papers y todos los papers. Ha habido una presión muy grande para cambiar las reglas, pero si los estados están cerrando los agujeros en las legislaciones nacionales, lo que están haciendo es empezar a acelerar esa carrera a la baja que os hablaba antes. Es decir, cierran los agujeros por los que se podían escapar el dinero hacia los paraísos fiscales, en parte, pero para compensar lo que están es bajando el tipo impositivo en el impuesto de sociedades. Entonces, para nosotros, esta es una nueva era, y es una era de competencia fiscal, y es una era de competencia fiscal desleal. Los países están compitiendo unos con otros, todos los países europeos bajando el impuesto de sociedades y los países en desarrollo ofreciendo incentivos fiscales. Os doy un ejemplo. Cuando Samsung se estaba buscando un lugar donde implantar su fábrica en el sudeste asiático, se puso en contacto con todos los gobiernos, una planta de producción muy grande. Indonesia ofreció 10 años de exención fiscal, de vacaciones fiscales, 10 años en los que Samsung no tendría que estar pagando el impuesto de sociedades. Vietnam ofreció 15 años. ¿Dónde está Samsung? Vietnam. ¿Y hasta dónde? Es decir, ¿y es rentable para Vietnam tener estar 15 años sin cobrar impuestos? ¿Qué es lo que va a pasar al final de esos 15 años? ¿Cómo va a renegociar Samsung? ¿De verdad no creéis que va a volver a renegociar con Vietnam y decir, tú verás ahora, o me voy o me vuelves a alargar este periodo de... Entonces, lo que estamos viendo es que esa necesidad de los países, sobre todo los países en desarrollo, por atraer inversión, está generando que estén en una especie de subasta para ofrecer cada vez condiciones mucho más grandes a esos países, que les permite pagar cada vez menos. Pero yo tengo muchas dudas, pero lo de rentable supongo que para las 8 personas más ricas de Vietnam, por ejemplo, será rentable que Samsung no pague impuestos de esos 15 años. Lo que pasa que luego no sé si desde la ciudadanía somos lo suficientemente críticos como para, si no viniera Samsung a implantar aquí su fábrica, ser consciente de que no es rentable para todos, ¿no? Es que no sé si me estoy explicando, pero cuando vienen empresas que quieren implantar aquí o en Vietnam, mira, lo mismo, es que es lo mismo. Con exenciones fiscales, con reglas de juego injustas que van a repercutir negativamente probablemente en el conjunto de la sociedad, en la mayoría, al final justificamos, si les ponemos algunos límites,
lo justificamos porque no han implantado esa fábrica y no hay puestos de trabajo. Entonces, esto es lo que intentamos, justo en lo que estoy trabajando ahora, es en demostrar si existe esto, es decir, los 15 años de exención fiscal es un coste para el Estado. ¿Ese coste tiene un beneficio o no? Lo que tenemos es que calcularlo y medirlo. Entonces, ¿cómo medimos? En generación de puestos de trabajo, en puestos de calidad de dignos, es decir, porque si me genero 1 millón de puestos, pero cobrando por debajo del salario mínimo, donde mujeres están en condiciones de explotación y todo, en la calidad de, no sé, de las tecnologías que se han transferido a Vietnam, en cómo esto me ha permitido desarrollar infraestructuras, porque Samsung también ha ayudado a invertir, a crear carreteras, etc. Yo puedo medirlo de muchas formas. Hasta ahora no hay ningún Estado que lo esté midiendo. Uno, la República Dominicana acaba de hacer por primera vez un estudio de este análisis coste-beneficio del sector turístico en Dominicana. Vamos a ver qué sale. Pero es el primer caso que se da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos ofreciendo, sin pensar, la contraparte. Solo porque, al fin y al cabo, es mejor que esté en Vietnam a que esté en Indonesia, a que esté en casa del vecino. Pero ¿realmente es mejor? ¿O ese dinero que Vietnam no está, que está dejando de recaudar, lo podría reinvertir, ese coste lo podría reinvertir de otra manera en generar, en atraer otro tipo de inversiones, a lo mejor con un coste más bajo? A lo mejor no te estoy hablando de las empresas como Samsung, que es un monstruo, pero a lo mejor otras empresas más pequeñas o empresas más tecnológicas o menos tecnológicas, o que tengan un nivel de empleo de mano de obra más alto. Hay miles de cosas. Entonces, ahora lo que tenemos es que empezar a fomentar ese análisis coste-beneficio. De acuerdo, es una decisión que como el Estado tomas, y es una decisión muy clara. Yo decido recaudar menos porque espero obtener algo en un periodo de tiempo, el que sea, y voy a hacer revisiones periódicas para verlo. Pero yo tengo que ser consciente de que en Vietnam eso hace que el acceso a la sanidad, por ejemplo, esté lleno de copagos, que realmente los usuarios de la sanidad pública de Vietnam tengan que estar pagando una parte muy elevada de su bolsillo para acceder a esa sanidad, y que las etnias más remotas y más de zonas más complicadas ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos. Aun y todo, puedo decir como Estado de que es un coste que yo asumo temporalmente porque soy capaz. Pero tengo que ver ese estudio. Lo que no puedo es tirarme de frente a pensar que esa inversión se va a hacer así, sin más, y que va a generar más beneficios que si no estuviera. Es más, si yo hablara con Indonesia y nos pusiéramos de acuerdo, ¿qué pasaría? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Pues estamos intentando levantar el interés en la mayor parte de los países y demostrar que tenemos que buscar una forma de que no estén compitiendo, sino que haya políticas coordinadas, a lo mejor un mínimo, a lo mejor definiciones de qué incentivos fiscales, durante cuánto tiempo. No es lo mismo un incentivo fiscal, una rebaja del 100% de esos impuestos, que un incentivo para contratar a mujeres, jóvenes, no sé, hay miles de cosas, o de etnias también de más desfavorecidas. Hay miles de cosas que pueden tener, pero aún y todo tienen que ser positivas. Entonces tengo que ver que realmente están generando ese impacto positivo. Si no, o sea, yo estoy haciendo un desembolso, es que como no lo estoy pagando realmente, no me doy cuenta, pero tiene que aparecer en el presupuesto público, porque yo estoy renunciando como Estado a ese ingreso, y como estoy renunciando a ese Estado, estoy pidiendo a determinados ciudadanos que pongan, y es el mismo. Es decir, fíjate, con la evasión y elusión fiscal es un ingreso potencial. Vamos a ver ahora cómo se traduce en el futuro este cierre de los paraísos fiscales y si de verdad se incrementa la fiscalidad, los ingresos fiscales. Todavía no, pero bueno, vamos a ver si se pasa. Pero con los incentivos fiscales es matemático, es decir, cierro el grifo por aquí, automáticamente está en el presupuesto público. Y muchas de esas inversiones son redundantes. ¿Qué quiere decir? Que se harían de la misma forma si no tuvieran esas ventajas fiscales.
Entonces, ahora lo que tenemos es que, de la misma forma que hemos colocado el problema en los paraísos fiscales y seguimos trabajando y en las listas negras de la Unión Europea y todo, estamos además ampliando nuestro trabajo, es decir, ok, no podemos resolver este agujero sin tapar el otro. Y ahora además es que esto está generando una guerra fiscal, una lucha entre países. Y ese es un efecto dominó. Si no conseguimos generar consensos, lo que un país... Yo recuerdo una vez estando en El Salvador que estaban justamente renegociando las condiciones fiscales, o sea, las maquilas que tenían. Y o sea, el grupo con el que trabajábamos dentro de la asamblea reconocía que que era un desastre. Pero decían, una maquila es una inversión móvil, es decir, se cierra aquí y mañana se abre en Honduras o se abre en Guatemala. Es decir, si cierro esto sin que mis vecinos de alrededor hagan lo mismo, en esas inversiones que son tan fáciles, es decir, tú no cierras una planta de explotación petrolífera, no cierras, es decir, no sé, la planta de Renault en Tánger que ha costado 15 años construir con todas las ayudas e incentivos fiscales del mundo, esa planta no se va de la noche a la mañana, es una inversión muy complicada de realizar, que además obliga a cambios en la estructura, logística y todo, pero es que una maquila, es que esto es un chamizo, ¿sabes? No tiene nada y solo necesitas mano de obra y no especializada. Entonces, en ese tipo de inversión, si tú no generas acuerdos entre los países de tu alrededor, el desplazamiento de esa inversión se va a realizar muy rápidamente. Nosotros tenemos la teoría que en el caso de Irlanda, por ejemplo, que tiene unos tipos impositivos muy bajos y además da muchas ventajas para atraer inversión tecnológica, todo el caso de Apple, de Google, etcétera, no se hubiese producido en un principio si Irlanda no hubiese generado todas esas ventajas. Pero en el punto de la inversión en el que se encuentran, no se van. Entonces, o sea, no digo que no haya un punto temporal, en un momento en el que Irlanda también estaba en crisis, etcétera, donde tú puedas tomar las decisiones y eso haya hecho que haya un crecimiento de la economía. Pero es posible que Apple esté pagando un 0,004% de sus beneficios, es decir, ¿hasta dónde? Es decir, ¿cuántos años más? Es decir, ¿de verdad Apple se va a ir de Irlanda así de la noche a la mañana? ¿Y a dónde? La cuestión es por eso, muchas veces no se trata de poner parches, sino de buscar soluciones en las que todos los países estén en la misma situación. Por eso a mí esta idea del efecto dominó me parece que es muy visual para entender. Y es visual cuando pensamos, como decía, en el efecto de la reforma de Estados Unidos, que pasa de un 35% de impuestos de sociedades a un 21%. ¿Qué hace México ahora? México está en un 33%. México ya tiene un plan para reducir. Si baja México, ¿qué hacen los demás? ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hace Perú? ¿Qué hace Centroamérica? Y si dejamos de recaudar por ahí, ¿quién va a pagar? Esto no son, ¿sabes? Esto no se produce un trasvase automático si no hay un esfuerzo añadido que se solicita a otros. Y ese es el gran riesgo que tenemos en estos momentos. Por eso hablamos de esa idea de competencia fiscal y de competencia desleal, y una competencia además es una especie de guerra fiscal. Entonces, todos los continentes han bajado, en el caso de Europa es todavía más fuerte que con otros, y en Asia también es muy fuerte esta caída de los tipos impositivos en el impuesto de sociedades en estos últimos años. Y esos son unos gráficos que publicó el Financial Times hace una semana o así aproximadamente. Lo que están demostrando es que en estos últimos, desde el año 91, las grandes empresas están pagando cada vez menos impuestos. Entonces, este gráfico, esta curva, la azul oscura, son las empresas, las 10 multinacionales que tenían más beneficios en paraísos fiscales, tecnológicas casi todas. ¿Por qué? Porque el sistema de Estados Unidos era un sistema antes que permitía tener el dinero aparcado en los paraísos fiscales y mientras ese dinero estuviera ahí y no regresara a Estados Unidos no pagaba impuestos. Y eso hacía que, a pesar de tener un tipo de 35%, esas empresas estuvieran pagando menos de un 10%. Realmente eso lo que nos ha permitido es vincular de una forma muy sencilla, aunque el problema va más allá de los paraísos fiscales, pero realmente que asociemos esa idea de que hay una crisis de desigualdad, pero si queremos ponerle fin, necesitamos trabajar sobre esta idea de los paraísos, del sistema fiscal y en particular de los paraísos fiscales. Y yo creo que ya está. Bueno, esas cosas que hacemos ahí en Bruselas, nos dedicamos a
vamos con la palmera debajo del brazo. Pero esto es una tontería. Bueno, aparte que nos lo pasamos muy bien ese día, que a veces viene muy bien, esta foto sale en toda la prensa. Cuando hemos estado publicando cosas ahora en las listas de los paraísos fiscales de la Unión Europea que están ahora saliendo, muchos de los periódicos utilizaban esta foto. Entonces, lo que demuestra es un juego al final, pero con el juego llevas a ser visible político. Cuando un gobierno decide subir el IVA, está decidiendo que son los consumidores en general y las clases medias, las clases bajas, las que asumen el esfuerzo más importante. Cuando un Estado decide desfiscalizar el patrimonio, está tomando una decisión completamente diferente. Y es una decisión política, tiene consecuencias económicas, pero es sobre todo una decisión política. Entonces lo que intentamos es demostrar también con cosas más lúdicas que hay un juego así para una visión política. No habéis hecho ni una pregunta. No sé si se ha normal con tantas cosas. ¿Sabes? No sé, a mí es una campaña que cuento, trabajo con equipos de muchos países. Y es una campaña que en esencia cuento exactamente igual. Luego das un dato diferente de un país y todo, pero si nos fijamos es el mismo problema que está sucediendo en muchos países. Y es lo que le ha dado fuerza a esta campaña, realmente al mensaje que queremos trasladar. Y es una campaña también que va mucho más a esas raíces, a lo que está generando el modelo económico que tenemos, que permite esa acumulación de riqueza. Es bastante absurdo porque, se me olvidó ponerlo, pero en realidad, si nos fijamos, nos está produciendo esta hiperconcentración de riqueza, no de ingresos, de riqueza, pero prácticamente una desfiscalización de la riqueza. En casi ningún país se está pagando, prácticamente, aquí es prácticamente una miseria, por el capital, por la propiedad, por herencias, por donaciones. Entonces tenemos un sistema que permite esa concentración, que no la desincentiva, pero que además, por miedo a que se fugue esa riqueza, no estamos tampoco fiscalizando, o sea, pidiendo que haya una contribución por esa riqueza. Por otro lado, estamos dejando que parte de esa riqueza se escape a los paraísos fiscales. Y por otro lado, la contrapartida, la otra cara de todo eso, lo que nosotros tenemos que dar. Y eso es que es lo mismo en todos los países. A mí una cosa que me llama la atención es cómo además como el sistema hace que en el ideario colectivo tenemos la sensación, yo la tengo, ¿no?, de que muchas veces se nos culpabiliza, es que han vivido por encima de las posibilidades o es que tú tampoco pagas, o sea, como con las facturas sin IVA o con IVA, no sé qué, como que se pone el foco de la responsabilidad en cuando probablemente la cantidad económica sea ínfima comparada con estos datos, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezamos pensando en qué es lo que queríamos cambiar más importante, tuvimos dudas, es decir, porque la de con IVA o sin IVA es aquí y además, o sea, como anécdota también diría, que el día que hicimos la primera reunión sobre esto, contábamos 80.000 anécdotas cada uno de con IVA, sin IVA y el IVA de más allá. Pero, o sea, lo que a mí me cuesta es criminalizar. O sea, todos tenemos que pagar. Lo del IVA o sin IVA no es aceptable tampoco. Pero el impacto que tiene para la sociedad el IVA o la factura no es el mismo que el de una gran empresa como Apple, que deja de pagar 13.000 millones de euros en los últimos 10 años al gobierno de Irlanda. Es decir, ¿cuántas facturas tendríamos que dejar de estar pagando para llegar al nivel de una sola empresa? De una. Entonces, si en España, solamente por la utilización de los paraísos fiscales, en la entrada a España estamos perdiendo aproximadamente 1.550 millones de euros, pongamos coto eso, hablemos del gran fraude fiscal. Y después sí, hablemos de corresponsabilidad, todos tenemos que... Pero hasta ahora, aún con IVA o sin IVA, la mayor parte del esfuerzo sigue estando en los ciudadanos. Dicho esto, tenemos que crear una sociedad en la que todos estemos convencidos de que lo que más nos vincula con el Estado es el pago de los impuestos. Esa relación de la ciudadanía, de la representatividad que tiene también el pagar los Estados. Pero hay una cosa también que, o sea, yo quiero que, o sea, intento también que quede claro. Yo no tengo derecho a recibir en función de lo que aporto. Yo con mis impuestos quiero financiar un modelo que garantice que no haya nadie que se quede atrás o que no haya nadie que no tenga las mismas oportunidades. Pero no es porque yo he pagado 1.000 que tengo derecho a recibir 1.000, sino que yo quiero
financiar y sostener un Estado que garantice derechos para todos. Por eso no quiero nunca, o sea, me cuesta hablar de eso es un pago que hago, no. Yo estoy contribuyendo a un modelo de sociedad y deberíamos primero plantear qué modelo de sociedad queremos y después, entonces, quién tiene más capacidad para financiarlo. Probablemente yo, si fuera una persona de ese 1%, además acudiría a una clínica privada, iría en coche o en taxi todos los días, no utilizaría los servicios públicos, pero no importa, aunque no los esté utilizando, con esos impuestos yo estoy financiando un modelo que garantiza oportunidades para todos. Bueno, yo tengo varias preguntas. Vale. Ya me las resuelto, pero lo primero, ¿cómo podemos conseguir aumentar el impuesto de sociedades sin que las empresas amenacen con marcharse? Bueno, hay un poco de falacia, no hay que ser, ¿no? Sí, pero el tema es que muchos políticos dicen, o como la gente dice, no, ¿cómo vamos a subir los impuestos? Porque igual se va de la empresa de España y claro, no podemos... Yo pongo un ejemplo. Cuando en América Latina se renegociaron los contratos de las actividades petroleras, sobre todo, y pasaron unas condiciones que eran mucho más ventajosas, hace unos 10 años aproximadamente, a un modelo que era más ventajoso para las empresas, a un modelo que era más ventajoso o más equilibrado para el Estado, prácticamente ninguna empresa se fue. Solamente se fueron aquellas que tenían el modelo o la explotación de ese bloque para agotarlo. Entonces, ¿quién se va a ir? Yo te daría nombres, pero de las que he visto que han anunciado o que han amenazado con irse, yo no he visto ninguna en el sector todavía. O sea, no es tanto... O sea, un banco tiene que estar operando donde está. O sea, no es tan... O sea, lo que tiene más dificultad es en atraer inversión y en aquellas empresas que pueden desplazarse muy fácilmente. O, todavía peor, en aquellas empresas, sobre todo, que están utilizando un modelo tecnológico de economía digital, que pueden estar operando incluso sin tener presencia física. O no irse, pero también pueden decir a las empresas, bueno, vamos a reducir personal porque... Sí, claro que pueden, pero como si les hiciera falta eso para reducir personal, reducir costes o reducir... Ya lo han hecho. Sí, o sea, puede haber ese discurso y esa es la amenaza que están utilizando. Por eso nosotros queremos romper esos mitos. Uno, no hay tal, es decir, lo que está produciendo, cuando vemos ese número de crecimiento de la economía que va en un 82%, se hace un 1%, también significa que la mayor parte de los salarios van a retribuir al accionista y no a reinvertirse en la empresa, ni en mejores condiciones salariales, ni en mejorar las condiciones productivas, ni nada. Entonces, es una mentira que en realidad la mayor parte de los sobrebeneficios que se están generando van a repercutir en el accionariado, en el gran inversor además, y no en el pequeño inversor o no en el trabajador corriente. El año pasado veíamos también cómo desde la crisis habían crecido los sueldos de los grandes ejecutivos del IBEX un 85% y habían caído un 1,5% los niveles de salarios más bajos en el IBEX. Incluso con la recuperación económica. Entonces, no significa no es tan evidente el decir dejo de producir aquí, dejo de estar activo aquí, dejo de tener presencia. Y es más, cuando el argumento es que vamos a recortar, las grandes empresas son muy rápidas en recortar, mucho menos rápidas en volver a subir las condiciones. Ahora que se están disparando los beneficios empresariales, vemos la misma evolución en los niveles salariales, vemos una reinversión o qué es lo que estamos viendo. Lo que está creciendo en realidad es el retorno del dividendo. Eso sí. Entonces, pero es el modelo que tenemos es un modelo que va sobre todo a un modelo de financiarización de la economía que va a premiar al gran inversor. Y es una jaula para las grandes empresas, que tiene una presión de retorno, de distribuir beneficios muy rápida y muy corta también. Pero yo no creo... Ahora estamos intentando buscar correlaciones para eso, pero no... Y tengo varias, pero voy a hacer solo una. Respecto a los paraísos fiscales, tú has dicho que la desigualdad se puede reducir porque es una decisión política y se puede conseguir. ¿Los políticos o los gobiernos de turno de cada país no hacen lo posible para eliminar los paraísos fiscales porque no quieren o porque no pueden? Porque no quieren.
Luego, si quieres, podemos hablar. ¿Tienen intereses ellos en esos países fiscales? Bueno, porque o sea, cada país tiene sus intereses. Irlanda ha creado un modelo, tiene un impuesto de sociedades del 12,5%, tiene una serie de figuras de beneficios fiscales que permiten a empresas como Apple y todo estar desviando beneficios, tiene un sistema fiscal que permite llevarse los beneficios a Bahamas o Bermudas sin estar pagando nada, y encima ha estado generando acuerdos a escondidas entre el gobierno y esas empresas, porque Irlanda quería atraer esa inversión. ¿Cómo va Irlanda ahora a parar? Es decir, si Apple se va, para el gobierno de Irlanda es una ¿de qué gobierno ahora son? Es decir, nosotros lo que estamos planteando es una acción colectiva. El gobierno de Holanda, por ejemplo, ha calculado y tiene una figura fiscal que bueno, es un beneficio fiscal, que es en teoría para atraer inversión y desarrollo, pero en realidad lo que el gobierno se ha dado cuenta es que la I+D se está generando fuera del país y que en el país no está generando ningún avance tecnológico. Con esa figura fiscal pues un 7% del PIB al país, sin aportar nada, pero genera una economía subterránea de proveedores. Esa misma figura fiscal hace que un país como Malawi pierda, no sé cuántos son, 40 millones de euros. No sé si son 34 o algo así, solamente por la utilización de 2 empresas australianas de esa figura fiscal en Holanda. Esos 40 millones, que parece muy poquito comparado con todo el 7% del PIB de Holanda, son equivalentes a contratar 10.000 enfermeras en Malawi. Entonces, Holanda no quiere cerrar ese agujero. Para Malawi es un desastre. Pero ¿por qué no cierra Malawi también la puerta a la utilización de esa figura fiscal? Pues no hay voluntad suficiente. Entonces, ahora hay un juego que se está produciendo. Por ejemplo, la Unión Europea, los países, los gobiernos de la Unión Europea han creado una lista negra de paraísos fiscales, pero ningún país europeo estaba en esta lista. ¿Gibraltar? No, Gibraltar, o sea, nosotros no hablamos de Gibraltar porque no reconocemos la soberanía, pero... No, pero es de encima, hasta ahora es de la Unión Europea. Bueno, no sé si se vaya. Y tenemos a Irlanda, Holanda, Luxemburgo. Nosotros sacamos un informe en el mes de finales de noviembre hablando justamente de lo que tendría que ser esta lista negra de paraísos fiscales y cómo al menos 4 países de la Unión Europea, Irlanda, Holanda, Luxemburgo y Malta, creo que era, sí, Malta, tenían que estar en esa lista. Nos llamaron de todo. La Comisión Europea, la semana pasada, el comisario Moscovici ha dicho que hay 7 países de la Unión Europea, no 4, 7, que están teniendo prácticas fiscales agresivas con el resto de la Unión Europea. Todavía no tiene muy claro qué sanciones va a haber, pero que les habrá. Entonces, ¿sabes? Pero entonces ahora es un pulso entre la Comisión y los países. En Irlanda se ha armado un lío, no te quiero ni contar. Pero ahora es un pulso de negociación. Entonces necesitamos instituciones que trabajen por el bien colectivo. Y comisarios, instituciones, organismos que vean el bien colectivo. Porque quien empezó toda esta historia, no sé si conocéis bien el caso este de Apple, cuando la Comisión Europea no tiene competencias fiscales, es decir, no puede poner sanciones a un país ni puede decirle a otro país qué impuesto quién puede tener. Solo en el caso del IVA, por ejemplo, hay como unas armonizaciones, así unas horquillas, nada más. Entonces, cuando empezaron a darse cuenta de que había países que estaban firmando acuerdos secretos solamente con algunas empresas, la Comisión se plantea decir, ¿qué hacemos? Es decir, yo no puedo poner una sanción por abuso fiscal. Y entonces, era Almunia, de hecho, el comisario en aquel momento, al final del mandato de Almunia, lo que utilizaron es una figura que es uno de los pilares del fundamento de la Comisión Europea, bueno, de la Unión Europea, que es el tratamiento de plena competencia en el mercado europeo. ¿Qué significa eso? Que no puede haber un trato diferencial entre un país, un gobierno, con una empresa que lo haga diferente al trato que haría con otra empresa. No puede haber un trato preferencial. ¿Por qué? Porque si no estás distorsionando el funcionamiento del mercado interior. Y hay pocos pilares que hemos conseguido mantener, pero este del mercado único y de la competencia en igualdad de condiciones es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Comisión Europea? Si no puedo ponerte una sanción, pero si tú, gobierno de Irlanda, has conseguido firmar
secretamente un acuerdo con Apple para no pagar prácticamente ningún impuesto, estás vulnerando este principio de plena competencia. Y entonces yo no te puedo sancionar, pero sí te puedo exigir que Apple te devuelva a ti, el gobierno de Irlanda, los 13.000 millones de dólares de euros que he investigado que no ha pagado durante estos últimos años. Entonces no es una sanción, son impuestos no pagados, que es la única forma que la Comisión tiene de decir esto hay que pararlo, y además tiene unos volúmenes, costes tan elevados. Y no puede renunciar a cobrarlo. Bueno, sí, pero la Comisión no le va, la Corte no le va a permitir. Pero es verdad que la primera reacción de Irlanda fue yo no los quiero. Hay que echarle análisis. Es un cuarto del presupuesto de sanidad del país. Pero la presión que hay de los lobbies empresariales es tan grande. Es más, te cuento. El día en que la comisaria europea de competencia anunció que habría investigaciones sobre Apple, el secretario del Tesoro de Estados Unidos voló a Bruselas. Porque lo que se leía es como una guerra entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues ahí lo mismo, es decir, la comisaria, cuando recibe al secretario de Estado de Estados Unidos, ¿se puede empezar a poner a temblar o no? Pues esta comisaria no tiembla. Figuras fiscales, Susana, como por ejemplo aquí en España las SICAP, que están como permitidas, ¿no? Y Sí. ¿Cómo afectan esto? ¿Lo habéis medido el impacto que puede generar en...? Dos figuras que son muy grandes. Una la SICAP y otra la CPV. Son dos cosas muy diferentes. Las SICAP son fondos de inversión colectiva y estaban pensados para ayudar a los pequeños inversores, porque tenían una función que era interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo que se diseña esto, se le va reduciendo o restando el nivel de control sobre el funcionamiento de las SICAP. Están muy poco controladas. Y entonces, si tenías que tener 100, se hacía una inversión colectiva y tenías que tener a 100 personas, en la práctica lo que nos hemos encontrado es una persona y lo que se llaman 99 mariachis. 99 personas que están cobrando por poner una firma. Si estas SICAP estuvieran controladas, realmente hubiésemos visto si había un desembolso real de esos mariachis, si había conexiones, si eran los mismos además que estaban las SICAP enfrente, etc. Pero el problema de las SICAP es eso, es que una inversión que en teoría, una figura que estaba pensada para ayudar al pequeño ahorrador a tener juntos con mejor capacidad de negociación en la inversión, se ha convertido en un fraude. Entonces, para mí no es tanto, es decir, las SICAP o los fondos de inversión deberían de estar más controladas, pero la supresión de la SICAP perjudicaría seguramente a pequeños inversores. Ahora, luego tenemos otra figura que se llama las ETVs, las empresas de tenencia de valores extranjeros. Esto es muy parecido a las sociedades holding de Holanda. Es una figura que no necesitas tener realmente una actividad. Es una figura que permite que un inversor extranjero llegue a España, cree esta sociedad como si fuera un holding para luego controlar otras actividades. Entonces, esa sociedad lo que permite es que el dinero que entra no está fiscalizado y el dinero que sale a través de esta figura no está fiscalizado, paga menos del 1%. Entonces, os cuento una cosa que calculamos. En un momento dado vimos que había un crecimiento de un 1.400% de la inversión que llegaba de Argentina a España. Y esa inversión venía solamente a través de estas figuras, estas ETVs, que son las figuras de holding. No necesitas tener más que una persona, no necesitas ni estructura ni nada, es una persona que firma que está al frente de esta sociedad y luego puede estar generando y manejando miles de millones. Bueno, entonces lo que vimos es que había grupos empresariales de Argentina que trasladaban su domicilio fiscal a España a través de esta figura, las ETVs, y que luego no cambiaban nada en Argentina, no cambiaban ni habían tenido unas empresas, había una estructura, no cambiaba nada. Lo único que cambiaba es que en teoría la matriz, la propiedad de la empresa ya no eran esos empresarios en Argentina, sino esta sociedad aquí en España. Entonces, significa que el dinero que llegaba a España no pagaba impuestos, pero el dinero que volvía desde España a Argentina, que iba a los accionistas,
no pagaba impuestos tampoco. Entonces, eso hizo que Argentina, el gobierno anterior, se plantara y dijera, se acabó. Cambiamos el convenio de la imposición con España, lo renegociamos y no podemos permitir esto. Pero lo que permiten esas figuras es al final servir como de puente para canalizar esa inversión que llega a España y muchas veces vuelve a salir con unas ventajas fiscales absolutas. ¿Ves? Eso sería una de las cosas que deberíamos de cerrar. Las ICAP yo creo que hay que revisarlas. Las ETVs hay que cerrarlas, tener una legislación europea que sea toda igual. Creo que entiendo lo que sí, ¿no? Pero... Espero que lo hayáis entendido. No, sí, no, porque yo como el juicio de esto es que realmente tiene que ser un acuerdo, o sea, cuando hablamos de política, es decir, es un acuerdo, pero basado en principios morales y éticos, o sea, por encima del beneficio inmediato, porque claro, nadie piensa en su prójimo si se puede quedar mejorando su situación a nivel de países y a nivel de economía, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es un proceso muy, muy lento de concienciación en la línea de lo que de un equilibrio de una economía que compense y que balancee un poquito, que el dinero se redistribuya mejor. Pero claro, todo eso es un proceso de mentalización y de voluntad política y personal en las empresas, ¿no? O sea, que los empresarios valoren qué servicios están desempeñando, no solamente para el bien personal, sino para el bien social, ¿no? Por eso, para nosotros, por eso se hablaba también de esta idea de la redistribución, de la responsabilidad fiscal, porque al final las empresas pueden elegir, están estirando la ley o cumpliendo la ley, pero pueden elegir. Pero sí que nos parece fundamental que todos los que estamos alrededor, todos los que podemos hacer cambio de una forma presente y tomemos decisiones, cada uno desde nuestro ámbito, que realmente permitan tener un resultado y un impacto. Pero las empresas no tienen opción, sí tienen opción, pueden elegir. Y de verdad, los 13.000 millones de Apple los puede pagar así si quiere. Es la empresa con más liquidez que hay en el mundo. O sea, si quisiera los podría pagar. Pero ¿qué es lo que hace la empresa? Es ese modelo casi de avaricia, así de siempre ir estirando, frente a un modelo que sea más justo. Y porque yo creo que incluso cuando nos dan esos modelos económicos de beneficios, valoramos la empresa que mayor beneficios tiene, claro, sin caer en la cuenta de que eso va a costa de otras realidades. Pero la retribución a los accionistas ha crecido un 70% en los últimos años también. Se paga al accionista mucho más porque hay una preocupación por pagar, por devolver, por retribuir al gran inversor antes que pagar o retribuir o contribuir a la sociedad en la que estás o antes de aumentar la mejora social. Pues eso no es un cambio fácil, ¿eh? Es más fácil acabar con los paraísos fiscales que eso. Sí que es un trabajo que tenemos que construir, que hay que mostrar que es un modelo, es decir, que el crecimiento por sí solo no basta, que el modelo económico lleva al final a mayor retribución a los accionistas frente a un pago social, que hay muchas leyendas sobre si las empresas esto va a suponer una hecatombe y se van a jugar y todo, pues si todos lo hiciéramos al mismo tiempo, de todas formas no tendría dirección. Yo hay un interrogante que tengo que cuando hablas de empresa es que hay de todo en Sí, hablo de grandes empresas. A mí me resulta un poquito interrogante decir el impuesto del IVA es a la persona, el impuesto social a las empresas son las que digo, espérate, entiendo que el mundo económico es bastante complejo y el mundo de la empresa sí, pero más a pie de calle no es la empresa de la que estás hablando. No, estamos hablando de grandes empresas. Claro, no, digo, porque es que parece que estamos, o sea, que puede dar la impresión si en algunos momentos, no es que la hayas dado, sino que
en el esquema de poner dos mundos, el mundo del individuo y el mundo de la empresa, parece que como que, bueno, el mundo de la empresa es el mundo del individuo, en la versión panadería, negocio familiar o lo que fuera. Se ha hecho, por fuese, ejemplo, no puedo dar de todos los años unas desagregaciones de, bueno, poníamos cuánto aportan las empresas, cuánto aportan las familias, los datos sobre cuánto aportan las grandes empresas siempre va con 2 o 3 años de retraso en el caso de España, entonces no tenemos datos actualizados. Pero los últimos que teníamos es que si hay una contribución que está en torno a un 12%, un 2,5% o un 3% viene de grandes empresas y el resto de pymes. Sí, lo digo porque realmente la cuestión es un poquito compleja a nivel económico, o sea, que el impuesto de sociedades en una empresa pequeña, momento de crisis, momento del salario, o sea, que ha habido mucho sufrimiento económico. Yo he tenido una microempresa antes de entrar en Oxfam, o sea, con las empresas. Y he sufrido con no, las lo empresas. digo porque bueno, puede parecer que No. entonces el mundo de las políticas económicas en relación a las pymes, pues también es otra. También hablamos del problema del coste que es el IVA, por ejemplo, para las empresas pequeñas, pero en realidad es un momento de desajuste de tu caja. Pero el IVA es un impuesto que tú no estás, que las empresas, incluso las pequeñas, están recaudando para pagar al Estado, pero no están soportando. Sí, no, yo iba no, pero estaba pensando en el impuesto a sociedades, ¿no? Sí. Y luego la otra. Pero ¿cómo es posible que haya grandes grupos empresariales que estén pagando, que estén declarando pérdidas y no paguen impuestos? Si el impuesto de sociedades se paga sobre los beneficios. Si tú no declaras beneficios, no pagas impuestos, aunque tengas un volumen de facturación muy alto. ¿Y cómo es posible que una peluquería, que es una empresa, esté pagando al final más impuestos que alguno de estos grandes grupos? Claro, sí, pero porque es bastante complejo el mundo de la economía. Pero al final, lo que queremos demostrar es que una gran empresa está utilizando esas economías de escala para... Es decir, ¿cuántas empresas consiguen trasladar su presencia a paraísos fiscales? Muy pocas. Muy pocas. No hay muchas que lo consigan. Y a la peluquería de la esquina no le compensa. Ni se le puede pasar por la calle, ni le va a compensar. Entonces, es verdad que es un mundo más complejo, pero lo que queremos demostrar es que no estamos hablando. De hecho, el tipo efectivo, según el ministro, para las grandes empresas está en torno a un 6,9% y el tipo efectivo para las pymes, lo que de verdad están pagando, está más bien en torno a un 17%, 16-17% sobre los beneficios que hacen. Entonces, las pymes están pagando el doble o más que las grandes empresas en proporción a sus ingresos. Estamos hablando siempre en proporción a los beneficios. Es decir, no sé, puede haber cualquiera de estos jugadores galácticos que paguen una millonaria, pero en el fondo su esfuerzo fiscal igual es inferior al tuyo. Porque comparado con lo que tú dedicas de tus ingresos a pagar esos impuestos, es menos, o sea, es más proporcionalmente los ingresos que tienes que los que ellos tienen. Entonces, lo que estamos hablando es de ese esfuerzo, con tu capacidad, cuánto estás contribuyendo. Pero yo estoy contigo, es decir, el mundo de la empresa tiene muchos más matices que lo que... O sea, no quiero simplificarlos tampoco, y al revés, es decir, la gran parte del trabajo en este país viene de las pymes. Y luego, la crisis ha generado también un volumen de autoempleo altísimo, que ha hecho que haya muchos nuevos emprendedores por subsistencia también en condiciones muy precarias. Entonces no se trata de trasladar al revés el esfuerzo fiscal o una mayor control hacia estas empresas o estas microempresas, sino que al revés, es decir, queremos poner primero el foco en el gran fraude fiscal. Por eso cuando hablamos del fontanero, del IVA y todo eso, me hierve, sí es verdad, ya hay, pero francamente. Bueno, la otra cuestión es una pregunta. El curso o sea, tú decidas que es con un cambio político el tema, y yo digo, no es más la política mueve la economía, tiene más peso la economía que la política. Entonces, es decir, que el cambio de políticas está, pues eso, gobernado por el mundo económico. Entonces, y el mundo económico está gobernado por quien tiene la riqueza, está claro. Entonces, esa generación del cambio, cómo se articula,
es un reto. Y la otra cuestión que tenía, lo uno con esto... No, eso es una reflexión, no es mi respuesta. Es que estamos hablando de un tema local, pero cuando digo local, digo nacional, pero con una vertiente, una mirada internacional ingobernable. Entonces, el mundo fiscal es lo has dicho tú, es un mundo que se recauda para un territorio, pero las empresas cada vez están más deslocalizadas y la gobernabilidad fiscal del mundo es la de... Pero por muy raro que parezca, hemos conseguido plantear propuestas que vayan a hablar de cómo las empresas tienen que dar primero más información, más transparencia, sobre dónde están operando, cuántos impuestos pagan, qué estructuras tienen. Estamos ahora presentando propuestas que cambian realmente el concepto del tipo de impuesto de sociedades. O sea, y lo hacemos trabajando en redes articuladas de organizaciones en todos los países y en todos los continentes. Entonces, o sea, yo creo que hemos conseguido mucho más de lo que puede parecer. Por ejemplo, la lista de paraísos fiscales, hasta ahora, cada país tiene su propia lista. Hay tantas listas como países y ningún organismo internacional tenía una lista realmente que funcionara. Esta presión internacional hizo que la OCDE y el G20 trabajaran sobre una lista, pero con unos criterios. No basta con decir voy a hacer una lista, sino que el criterio que se utilizaba era solamente uno, el de la transparencia. Irlanda es un país muy transparente, cuenta todo lo que hace, todo el tipo de convenios que tiene, no tiene ningún problema de transparencia, pero tiene unas prácticas muy desleales. La OCDE no veía eso. Nosotros hemos trabajado para que se amplíe de 1 a 3 criterios. Esos 3 criterios son 3 paquetes de criterios, si quieres. Y hemos conseguido eso. La Comisión, la Unión Europea ahora tiene una lista basada en esos 3 paquetes de criterios. Y además hemos conseguido que la semana pasada la Comisión Europea diga que hay 7 países dentro de la Unión Europea que además tienen prácticas desleales. Entonces, sí, da la sensación de que es una agenda inmensa, pero en estos últimos años que llevamos trabajando hemos conseguido, trabajando con periodistas, levantando evidencias, trabajando coordinado, tocando las puertas, molestando mucho, haciendo esas tonterías en frente del Parlamento, hemos conseguido realmente que haya una presión de opinión pública que haga que los gobiernos no puedan escaparse de la necesidad de ir cambiando las reglas. El viernes pasado, el viernes pasado la OCDE presentó una nueva propuesta sobre cómo grabar, qué impuestos poner a toda esta economía digital, que es muy rara, porque además Apple, por ejemplo, Google, por ejemplo, en Francia ha dejado de pagar 1.000 millones de impuestos porque no tiene un domicilio fiscal. Es el primer operador en el mercado, pero no tiene domicilio fiscal en Francia. Y el Tribunal de Cuentas en Francia ha reconocido que hay 1.000 millones, a una empresa en un año que no le puede grabar. Entonces, es porque es etéreo, es muy difícil, es muy intangible toda esta economía basada en datos, en transferencias. Entonces, esto es un nuevo modelo de negocio para el que el sistema fiscal internacional no estaba diseñado. Antes tenías tu fabriquita, fabricabas tus tornillos, los llevabas y como mucho en un camioncito te los llevabas a otro sitio. Ahora tenemos una economía que no tiene ni fronteras, pero ni virtuales, ni nada, todo desapareció. Pues hay que volver a cambiar reglas. Pues hemos conseguido que la OCDE el viernes pasado presentara una propuesta y la Comisión Europea presentara otra este miércoles. No son perfectas, pero hemos conseguido que esas agendas que no puedan escapar a la necesidad de tener que hacer algo. Entonces sí, parecen agendas muy complicadas, pero intentamos justamente con muchas técnicas en que esas agendas, sin tener todas las soluciones, no puedan escapar a la necesidad de los gobiernos de resolverlas. Igual que el problema de la desigualdad, es que son problemas que parecen como el hambre en el mundo, parecen como inmensos. O sea, hay que demostrar que no son inmensos y que son abordables. Y luego esa idea, por ejemplo, de trabajar con los municipios es porque hacemos responsables también a los municipios de las decisiones que puedan tener. Y no es lo mismo, yo qué sé, Calatayud que Barcelona, en términos, o Madrid, o la Comunidad de Madrid en contratación pública,
No digo la Comunidad de Madrid porque no la pero pongamos una dimensión de una autonomía como la Comunidad de Madrid y la capacidad de contratación pública que tiene, las autopistas, por ejemplo, frente a un ayuntamiento pequeñito. Entonces, cuando estas comunidades autónomas empiezan a incorporar criterios de fiscalidad responsable, pueden suponer un impacto en las decisiones de contratación pública muy grande. Entonces, es una forma, por un lado, de acercar esa idea de que no hay que esperar a que el G20, que está por allí en las montañas, esté tomando decisiones, sino que desde los distintos niveles de gobierno se pueden hacer cosas, y es una forma también de generar una presión sobre grandes empresas que son las que se están beneficiando, porque a la peluquería de la esquina, o yo qué sé, la papelería de la esquina que le vende material a la comunidad, eso no les afecta, pero a una gran empresa que está generando una inversión en infraestructuras a través de paraísos fiscales y que no puede afectar. Buscamos muchas rutas para generar esa presión. Y es verdad, a mí hace 4 años me parecía imposible, pero ahora soy la reina del vamos. No, o sea, seguimos teniendo una agenda muy complicada, pero no es una agenda inabordable. Cuando empezamos, yo ver en el comunicado del G20 una línea donde hablaran de fiscalidad, vamos, o sea, me subía ya de... Ahora tengo anexos, o sea, el documento de la OCDE son 200 páginas, no me da ni para leerlo. No. O sea, hemos conseguido que en estos últimos 4 años haya más reformas que en los últimos 100 años. Ahora hay que seguir. Y hemos conseguido que haya gobiernos que realmente digan, yo quiero formar parte de este sistema y quiero decidir las leyes. No tengo por qué ceder la soberanía de las decisiones a algunos países ricos. Y eso es muy sorprendente. ¿Cómo jugar a la revista a veces? Pues muchas gracias, Susana. La verdad, ha sido un placer. Nada, cualquier cosa, ahí estamos.